Aquí podríamos decir que hay una multitud, más o menos, ¿verdad? Digo, somos unos 60, 70, tal vez hoy 80. Realmente la iglesia somos unas 120 personas, pero la verdad es que hay mucha gente, ¿verdad?, que pudiera estar aquí y pudiéramos estar reunidos como una gran multitud que se reúne buscando para su necesidad. Porque muchos aquí hemos sufrido enfermedades. ¿Han sufrido enfermedades? Algunos, yo porque soy médico y me hablaron cuando estaban así, algunos casi al borde de la muerte y cosas serias en su vida. ¿Sí o no? Que tuvimos que ir al hospital y todo, ¿se acuerdan? Aquí hay varios, ¿ok? Si no tú, de un hijo, de un familiar, varios enfermos físicamente. Algunos todavía con alguna situación de enfermedad o que tienen algún familiar ahorita en el hospital. Yo sé de alguien ahorita en el hospital que pues ya lo volvieron a intervenir y el pronóstico y el diagnóstico, pues sinceramente está complicado el asunto. Confían en Dios y todo, pero está difícil la situación, de verdad. Creo que muchos de nosotros pudiéramos identificarnos con esta multitud de personas que estaba esperando por un milagro alrededor de un estanque. Sinceramente, más que identificarme con los apóstoles o con Juan, que está ahí viendo en la escena, porque luego le escribe, más que identificarme con Jesús, ¿verdad? Que yo soy Jesús, que llego a las multitudes, pues no. Yo me identifico más con la multitud de personas que están necesitadas de Jesús, que están necesitadas de una sanidad, que son enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, que están buscando en todos lados saciar esa necesidad, suplir esa necesidad, resolver esa situación. Así que en la escena aquí, Jesús, el Hijo de Dios, entra a ese lugar. Jesús obviamente escogió el sábado porque pudo haber ido el lunes o el domingo o el martes. No, escogió el sábado por algo en especial. Ahorita lo vamos a ver. Y Él llegó a ese lugar donde está tanta gente necesitada. Ok. Lo primero que tienes que fijarte es que Jesús no sanó a todos. ¿Estás de acuerdo? Aunque había una multitud ahí, qué mala onda Jesús, ¿no? ¿Por qué no sanó a todos ahí? Una campaña evangelística con sanidades, noche de milagros, ¿verdad? Algo así. No, Jesús fue con una persona, habló con él, lo sanó y se fue. Hay algo más en este pasaje que una simple sanidad o un milagro. Es lo que quiero enseñarte el día de hoy. Está enseñándonos algo espiritual con algo físico que pasó. Y por toda la Biblia vas a encontrar eso. Siempre hay cosas físicas que te enseñan una verdad espiritual. Entonces, mi trabajo como predicador aquí es entrar al pasaje, desentrañar el pasaje y sacar el principio, la verdad espiritual para poderla entonces aplicar a nuestra vida. Porque si no, tú dirías, ay, pues qué mala onda Jesús. No, qué buena onda que le tocó a ese paralítico. 38 años paralítico ahí. Pensarías, no, pues qué padre la escena, ¿verdad? Un aplauso a Jesús. Nada que ver con eso, ¿eh? O aplicarlo mal a tu vida. Ahora vas a decir que Jesús te va a sanar porque Él sanó a esa persona. Pues yo vi a una multitud que no fue sanada por Jesús ahí. Debe haber algo más que una salud física. Es una señal, ¿te acuerdas? Estamos viendo señales que Juan eligió, porque obviamente Jesús hizo muchos milagros, pero Juan eligió 7 señales. La primera fue convertir el agua en vino, ya la vimos. La segunda señal que hemos visto aquí en los pasajes fue convertir, a la alimentación de los 5,000. ¿Verdad? 5 panes y 2 peces para más bien como unas 15, 20 mil personas y que sobraran 12 canastas de sobras, ¿verdad? Nada más de 5 panes y 2 peces. Entonces, la alimentación de los 5,000 es la segunda señal. Esta es la tercera señal
de las 7 que Juan usa para su evangelio. Y él tiene un propósito, acuérdense, él tiene un propósito. Él tiene el propósito de que, viendo estas señales, creas, las cosas que escribí, dice, se han escrito para que creas que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él, tengas vida en su nombre. Entonces escogió esto y tiene que tener una enseñanza muy espiritual para que nosotros creamos en Jesús, lleguemos ahí nosotros con nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestras ansiedades, nuestras incapacidades y las pongamos a los pies de Él. Por eso el mensaje va a tener estas tres puntos, ¿verdad? Reconoce tu incapacidad, recibe la palabra de Dios y ahora te toca a ti responder con santificación, ¿ok? Entonces, la pregunta a responder, si quieres una pregunta a responder, escríbela ahí. La pregunta es, ¿estoy respondiendo a la voz de Jesús con fe? ¿Estoy respondiendo a la voz de Jesús con fe? ¿O sigo aferrado a los estanques de mi propia fuerza, donde yo voy a ir a buscar mi solución y que Dios me ayude, ¿verdad? ¿Estoy respondiendo a la voz de Jesús con fe o sigo aferrado a los estanques de mi propia fuerza? Lo primero que vemos en el pasaje es que el paralítico que está ahí tirado yacía, dice en el pasaje, yacía ahí, se encuentra con Jesús, ¿verdad? Y tiene que reconocer su incapacidad. Así que el primer punto el día de hoy es reconoce tu incapacidad. Y vamos para allá entonces. Primer punto, reconoce tu incapacidad. El pasaje lo muestra de esta manera. Sígueme ahí. Después de estas cosas, acuérdate, estaba en Galilea, es Judea, Samaria, Galilea, ¿ok? Entonces iba de Jerusalén, estuvo en la fiesta, limpió el templo, ¿te acuerdas de todo eso? Luego le era necesario pasar por Samaria, pero iba a Galilea. Entonces pasa por Samaria, ya lo vimos. Llegó a Galilea, los galileos no creen en ellos, piden señal, sana el hijo de un siervo del rey. Y luego entonces aparece aquí y dice, después de estas cosas que pasaron, había una fiesta de los judíos y subió Jesús otra vez a Jerusalén y vuelve a bajar, geográficamente está hacia abajo, hacia el sur, pero es más alto, por eso dice subía a Jerusalén. ¿Ok? Entonces subió otra vez a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, para los que no conocen Jerusalén, dice Juan, cerca de la puerta de las ovejas, ¿te acuerdas que Jerusalén tiene un muro? El día de hoy solo queda una parte del muro, se llama el muro de los lamentos. Y los judíos van ahí y lloran por la destrucción de Jerusalén y sus muros. Ya no están los muros, ¿verdad? Entonces hay una sola parte de muros. Pero cuando estaba todo el muro, tenía puertas la ciudad, y una de las puertas se llamaba la puerta de las ovejas. Cerca de ahí, dice Juan, había un estanque de aguas, llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 puertas para entrar al estanque. En este estanque, ahí en ese lugar, en Betesda, yacía, y la palabra yacía literalmente es que están todos acostados, tirados alrededor del estanque. Yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y están esperando algo. Esta porción de la escritura de Juan, hay mucha controversia con ella. ¿Ok? Los que han estudiado esta parte de lo que dice a continuación, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y que el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, parece ser un mito que se tenía entre judíos, que un ángel bajaba y movía el estanque, pero es un mito, no era cierto, pues no es que realmente bajaba un ángel ahí a ese lugar.
Era un mito que se tenía y entonces los enfermos estaban ahí. Incluso los textos más antiguos no tienen este versículo. Este versículo 4 no lo tiene. Parece que como si alguien lo hubiera escrito después. Hay mucha controversia con eso. Lo que sí es que Juan no se centra en esta historia del ángel y que movía el agua y todo. Simplemente da el comentario y pasa más adelante. Que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces Juan ubica esta escena en Jerusalén, en una fiesta judía. Ahí está el templo, están los sacrificios, hay mucha actividad religiosa. De hecho, vemos, la acabamos de leer, muchos judíos que guardaban la ley. Está junto a la puerta de las ovejas y yace una multitud ahí, sinceramente quebrantada, dolida, necesitada. Están ahí en Betesda y están buscando solución a sus problemas. Y esa es nuestra condición. O veniste aquí a, no sé, ¿verdad? No tienes ningún problema y vienes a la iglesia nada más porque sí. Generalmente uno se acerca a Dios cuando está en problemas, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando el avión empieza, ahí todos se convierten en cristianos, ¿eh? Cuando pasa una situación, un diagnóstico difícil, pues uno busca a Dios. El problema es que buscamos a Dios cuando ya parece que el estanque no se va a mover, ¿verdad? Que ya se agotaron todas las opciones, pues vamos con Dios, ¿verdad? Ese es el problema y Jesús sabe de esta necesidad y esta situación. La verdad es que el pecado es el problema principal. Siempre el pecado en la palabra de Dios es ilustrado con enfermedades. Siempre en la palabra de Dios el pecado es ilustrado con enfermedades. Una en especial, ¿se acuerdan cuál es? La lepra. La lepra. Y la lepra tiene un simbolismo muy claro en la palabra de Dios con el pecado. Y entonces nadie se acercaba a un leproso, ni siquiera lo dejaban entrar al templo. De hecho, ni siquiera lo dejaban entrar a la ciudad porque podía contaminar a todos. Si veías venir a un leproso, te tenías que hacer a un lado, ¿verdad? Nadie los quería tocar. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida, nos aleja de Dios. El pecado te aleja de Dios. Si tú tienes una enfermedad, déjame decirte que esa no es la peor enfermedad. Si un familiar tuyo tiene una enfermedad, déjame decirte que esa no es su peor enfermedad. El problema que tú tienes no es tu problema realmente. El problema principal en tu vida no es ese. No, ¿cómo no es? Déjame hablar, ¿verdad? Me interrumpes. No es ese tu problema más grande. Tu problema más grande es el pecado. Tu necesidad más grande es tu perdón de pecados. Tu necesidad más grande es que te puedas acercar a Dios, pero con pecado uno no se puede agradar a Dios. No se puede, aunque quieras, no se puede. Necesitas resolver esa situación. Y por eso Jesús se acerca a esta persona. Juan quiere que veamos la profunda incapacidad de esta persona para sanarse. Oye, 38 años, seguramente había buscado 1000 formas de sanarse. Y la última que le queda, le dijeron, pues ahí hay un estanque que dicen que hace milagros. Y llegó ahí. Si te das cuenta en el pasaje, el paralítico de Betesda no conoce a Jesús. Porque cuando le preguntan no sabe quién le dijo, toma tu lecho y anda. No sé quién era. Ni siquiera ha escuchado de Jesús. Jesús tuvo que acercarse. Ahora, si tú estás hoy aquí, déjame decirte que fue Jesús quien te trajo. Jesús está tan preocupado por tu situación y quiere mostrarte la solución a tu problema más importante y Él te acercó a Él. Él fue por ti el día de hoy para que tú escuches este mensaje. Él se acerca al paralítico de Betesda y le muestra precisamente su incapacidad. Efesios 2 dice de esta manera, la palabra de Dios, dice que Jesús nos dio vida a nosotros
¿Cuándo qué? Ni siquiera estábamos enfermos, hermanos. La condición del hombre sin Dios es estar muerto. No lo digo yo, léelo ahí en tu Biblia. Y Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. La muerte es una separación de Dios y una separación eterna de Dios que sinceramente a mí me preocupa. Dice que en esos pecados y delitos anduvimos en otro tiempo. Claro, seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, por cierto, ¿verdad? Que es el diablo el que mueve este mundo. Y tú andabas así, yo andaba así, muerto, separado de Dios y siguiendo las corrientes, las filosofías, digamos, de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, les llama ahora Pablo en Efesios. Hijos de desobediencia, les dice. Esa persona ahí postrada, paralítica, necesitaba más que una ayuda humana. Necesitaba resolver su situación delante de Dios. Así también nosotros, ¿verdad? Buscamos resolver nuestras situaciones de diferentes maneras. Y tú lo que necesitas es acercarte a Dios. Es lo único que necesitamos. A Jesús, que es igual a Dios. Porque tú has visto a alguien que no sea Dios o que no sea Jesús sanar a un paralítico. Mira, desde esta escena hasta el día de hoy van 2023, 2024 años. La ciencia ha aumentado muchísimo y todavía no veo a un paralítico sanado. No lo he visto. Te habla un doctor. No lo he visto. ¿Quién puede sanar de esa manera si no es Dios? ¿Me estoy explicando? Jesús es igual a Dios y es a quien tú necesitas acercarte. Porque el pecado lo que hace es, pues no quiero a Dios, no busco de Dios, no quiero saber nada, no me hables de eso, ¿verdad? Y voy a buscar en otro lugar la solución a mi problema. Y ni siquiera sabes realmente cuál es tu problema principal. Pero el pecado va a buscar falsas esperanzas en otros lados. Este paralítico en Betesda tiene su esperanza puesta en un estanque, en una historia que alguien le contó, un mito, una fábula. Y creemos en tantas cosas así, hermano. No me digan que no, amigos, todos aquí, ¿verdad? Amuletos. Yo viví muchos años en la Ciudad de México. Ya no hablo como los de la Ciudad de México. Pero no había microbús sin una imagen, una pata de conejo, así, ¿verdad? Sus amuletos. Y traes tus amuletos ahí, ¿verdad? Algunos usan la Biblia como amuleto. No hay que tener la Biblia en la casa y nunca la lees. Si no, hubieras leído esta historia y te hubieras dado cuenta que lo que tú necesitas no es un amuleto, necesitas acercarte a Dios de verdad, a Jesús de verdad. Eso es lo que necesitamos. Había una promesa en el Antiguo Testamento de que esto iba a pasar. Isaías 35, 5 y 6. Entonces dice aquí Isaías, los ojos de los ciegos serán abiertos. Está hablando de cuando llegue el Mesías. Los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Jesús curó ciegos? No aquí, pero en otros lugares menciona que hizo lodo, escupió, no sé por qué hizo eso. Le untó, lo mandó a lavarse y el ciego vio. Los oídos de los sordos se abrirán. ¿Tú has visto en la palabra de Dios que Jesús sanó a un sordo? También, ¿verdad? Los cojos saltarán como ciervos, lo acabamos de ver. Cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto. Aguas de verdad, no un estanque, aguas que fluyen para tu vida.
para tu vida. Aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Juan 5 muestra aquí al Mesías, a Jesús, el Hijo de Dios, el que era igual a Dios. Mostrarle a un hombre su necesidad más importante que vimos en el mensaje anterior, por cierto. Podrías preguntarte entonces, ¿a qué estanques me estoy acercando? ¿Verdad? En lugar de acercarme a Jesús o acercarme a Dios, conocerle de verdad, no de oídas, de verdad. Entonces, es importante, dice aquí, ¿verdad? El cojo saltará, no lo vieron ustedes, yo lo leí. El cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, torrentes en la soledad. Mientras este hombre está esperando en sus estanques, Jesús se presenta como la única fuente de vida. Y esa es la primera enseñanza en este pasaje. Amén. Yo creo que todos necesitamos no un estanque, necesitamos acercarnos a la fuente de vida que es Jesús. ¿Y sabes qué? Él se acerca a nosotros. Ni siquiera el paralítico tuvo que ir a buscarlo. Jesús se ha acercado a ti a través de un amigo, a través de un familiar, a través de alguien. Jesús se acercó a ti. Vamos a nuestro segundo punto aquí. Juan muestra entonces la incapacidad del hombre, la inutilidad de sus falsas esperanzas, y ahora vamos a voltear un poco la mirada a Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Jesús? Vimos la necesidad, vamos a ver qué es lo que hace Jesús. Jesús pues le da una palabra, entabla una conversación con él y luego le da una palabra. Vamos a verlo aquí en el pasaje Juan 5, 6 al 9. Dice, cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo, porque sabes que él sabe todas las cosas, ¿verdad? Supo que llevaba ahí ya mucho tiempo, así, postrado, con su necesidad, 38 años, por cierto. Le hace una pregunta curiosa. Jesús hacía estas preguntas frecuentemente. ¿Cómo es? Te he explicado, ¿verdad? Necesitas hacerle preguntas a la Biblia. Está bien que le hagas preguntas a la Biblia. Si no encuentras la respuesta, puedes preguntarnos a nosotros, a los líderes, oye, tengo esta duda, ¿verdad? ¿Por qué es que Jesús sabía, parece que sobrenaturalmente sabía que esta persona estaba ahí 38 años, pero ¿por qué le pregunta si quiere ser sano? ¿A poco Jesús no sabía que esa persona quería ser sana? Bueno, yo creo que más bien hace la pregunta para revelar su necesidad y el corazón de las personas. Jesús lo hacía frecuentemente, hacía preguntas de esa manera. ¿Qué quieres que te haga? Le dice a alguien, ¿verdad? Pues que reciba la vista, pues ya eran ciegos, ¿verdad? Pero les pregunta. Y aquí hace lo mismo. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Eso va a exponer la necesidad y revela el profundo quebranto de esta persona. El profundo quebranto de esta persona. Porque le responde así. Imagínate a esa persona, 38 años postrada ahí, paralítica, hace 2000 años, ¿ok? No puede trabajar, vive seguramente de que le den, etc. Le respondió el enfermo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No le dijo, sí quiero ser sano, no le dijo, ¿puedes ayudarme? ¿Eres doctor? Ok, ¿verdad? No, se desborda el dolor en su corazón, la soledad en su corazón, la necesidad de alguien en su vida que le ayude, ¿verdad? No tengo a nadie, dice ahí, no tengo a nadie que me ayude. Y tengo esta falsa esperanza, ¿verdad? En que hay que bajar por ese estanque. Jesús pasa por alto la respuesta y le dice directo, levántate, toma tu lecho y anda. Las tres frases están en un tiempo que se llama imperativo.
Las tres son una orden. No le está diciendo, pues mira, yo, ¿verdad? Yo aquí ahorita te voy a sanar, ¿verdad? A ver, ¿ya te sientes mejor? Como un doctor, ¿verdad? A ver, ¿cómo te duele? Y le hizo su historia clínica. ¿Y cuándo empezó todo, verdad? A ver, ¿te caíste o qué pasó? No, no está de doctor. Él es Dios. Él se acercó a la necesidad, desborda la necesidad de esta persona y le da tres órdenes. Jesús, que es Dios, hablando. Y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y anda. Eso es lo que Dios hizo con nosotros también. Nos habló. Jesús, que en el principio estaba con Dios y era Dios, y dijo, Dios, hágase la luz, ¿verdad? Y fue hecha, etcétera. Con una sola palabra de Jesús, fue más fuerte que cualquier medicamento, que cualquier cirugía de columna. ¿Alguien lo han operado de columna aquí? Tremendo que te operen de columna, ¿verdad? Jesús simplemente le habló con autoridad, como si fuera Dios, pues es que es igual a Dios. Una sola palabra bastó para eso. Necesitamos, ¿qué es la enseñanza aquí? Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Una cosa es que alguien te cuente acerca de Dios. Yo te puedo contar 1000 historias que hemos vivido estas 2 semanas. Te puedo contar historia tras historia tras historia, cómo hemos visto a Dios actuar en nuestra vida. Lo que Dios me ha dicho a mí en lo personal, yo te lo puedo decir. Y en especial esta semana pasada que preparé un chorro de mensajes. Pero nada va a ser lo mismo, a que tú abras tu Biblia y te pongas a leer la palabra de Dios. Y que Dios te dé una palabra a ti. Que Dios te hable. Es lo que necesitamos, es lo que pasó en el evento aquí. Dice Jeremías, así ha dicho Jehová, porque estás confiando en otras cosas, en lugar de escuchar la palabra de Dios. Maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo. ¿Sí? Carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama. Será como la retama en el desierto. Estas bolas así como de pasto seco que pasan cruzando, ¿verdad? Retama en el desierto. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Por qué? ¿Por qué está así? ¿Por qué? Porque así dijo Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre. Tú necesitas confiar en Dios y no en ninguna otra cosa para tu vida. Pon tu confianza en Dios. Y para poner tu confianza en Dios tienes que ir a Él. Él tiene esta palabra que tiene poder. Mira, hermanos, amigos aquí, yo no tengo ningún poder. No soy un mago, no soy un profeta, un apóstol. Estos hacen mercadería de la gente, ¿verdad? Sacándoles el dinero. Yo no tengo ningún poder aquí, ni mis palabras tienen poder, ni las tuyas tienen poder. No porque digas muchas veces que la deuda desaparezca, que va a desaparecer. Es más, vas a estar diciendo eso y va a estar el de Coppel allá afuera queriéndote cobrar. Ya no van los cobradores a la casa, ¿verdad? Antes iban a la casa a cobrarte y uno se tenía que esconder. O mandabas al niño a decir, dile que no estoy, ¿verdad? O te marcaban por teléfono. Ahora pues es muy fácil identificar que es el banco y no le contestas, ¿verdad? Y te siguen marque y ya sabes que es el banco y no contestas. Pero aunque tú declares algo, que es una de las herejías muy famosas, ¿verdad? Que tú con fe, ¿verdad? Es una palabra de fe, no va a pasar nada.
Esta persona que acaban de sanar en Bethesda, yo no veo nada de fe en él. ¿Tú ves algo de fe en él? Ni siquiera sabe con quién está hablando. Es la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Jesús la que ocasionó que él se levantara, cargara su lecho y se fuera caminando. Es lo que yo veo en el pasaje. Yo no puedo poner mi confianza en algo que no conozco. Tampoco. ¿Verdad? Aún todavía estoy luchando conmigo si me subo al carro mientras Itaí maneja. No sé todavía, ¿verdad? Ayer hizo el comentario, o en mi carro, si quieren vamos en mi carro. Dije, no, vamos en el de nosotros. Tú no puedes confiar en alguien que no conoces completamente. Y llega un momento donde obviamente pues le vamos a tener toda la confianza en ese sentido y nos subiremos al carro con ella. Pero hasta que conoces, puedes confiar. Tú necesitas conocer a Jesús a través de las páginas de la Biblia, porque Jesús se fue, ya no está presente. Como tuvo oportunidad esta persona en Bethesda. Él se fue, mandó su Espíritu Santo y nos dejó su Biblia. ¿Ok? La palabra de Dios. Entonces, tú lo puedes hacer. No tienes que estar dependiendo de lo que yo hago para traer el mensaje aquí. Tú, el Espíritu Santo y tu Biblia son suficientes. De hecho, es necesario que hagas eso. Que vayas y conozcas a Jesús, porque es la palabra de Dios la que tiene poder. ¿Verdad? Será como retama, bendito el varón que confía en Jehová. Ok, es la palabra de Dios la que tiene el poder, por eso necesitas esperar en su poder. Él fue el que dijo, sea la luz. Y mira, y te la cobran cada 2 meses, ¿verdad? Pero Dios la hizo. Dios hizo la luz. Esa luz visible que nos permite ver. Y el resto del rango de luz que no vemos, los rayos X, los rayos gamma, son haces de luz que nuestro ojo ya no percibe. Pero la luz que nos permite ver el mundo, Él la hizo con el poder de su palabra. La palabra de Dios ahora en la Biblia es la que tiene poder. Por eso predicamos aquí pura palabra de Dios. No mis opiniones, no lo que yo creo, no, se me hace que pues... a mí me parece que Jesús, ¿verdad? Su palabra es la que tiene poder. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú sigues a Dios, si eres su oveja. Mis ovejas, dijo Jesús, las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Si tú escuchas la palabra de Dios y no lo sigues, pues la lógica me dice que no eres su oveja. Pero si escuchas su voz y la sigues, es porque eres una oveja de Jesús, ¿verdad? Que es el pastor. Entonces la fe verdadera oye la voz de Jesús, actúa en él la voz de Jesús y camina en lo que le dijo Jesús, ¿ok? Dice, yo les doy vida eterna a través de mi palabra, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mira, la sanidad de esta persona que era paralítica, yo sé que tiene una enseñanza espiritual. ¿Por qué? Porque seguramente esa persona que tenía 38 años enferma, no sé cuántos de vida, un día tuvo que haber muerto físicamente. Se volvió a enfermar de algo, tal vez le dio, no sé, cáncer o algo así. No sé qué le pasó, ya no cuenta la Biblia. Y murió físicamente. Pero la palabra de Dios dice Jesús, yo les doy algo más que sanidad. Yo les doy algo más que la solución a sus problemas. Yo les doy algo más que una guía para su vida moral. Yo les doy vida eterna. Cuando tú resuelves el problema del pecado en tu vida,
Dios te da vida eterna, Jesús te da vida eterna. ¿Cuándo se acaba lo eterno? Nunca. Así que aunque mueras y aunque estés muerto físicamente, vivirás. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la palabra de Dios. Porque dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y esa es la gran bendición aquí. ¿Ok? Entonces, la voz que creó la luz es la misma voz que nos levanta de la muerte, que éramos pecadores muertos, ¿te acuerdas? Nos levanta al pecador de su muerte y de su incapacidad para solucionar el problema principal de nuestra vida, que es el pecado. No, si yo hago cosas buenas para pues que la balanza, ¿verdad?, esté ahí más o menos. O sea, sí hice cosas malas, pero también he hecho cosas buenas. Ese es un mito también, es como un estanque. No es cierto, te han estado engañando. Eso no dice la Biblia por ningún lado. Como tampoco dice ayúdate que Dios te ayudará. Como tampoco dice que al que madruga Dios le ayuda, ¿verdad? ¿O sí dice? En la mía no lo he encontrado. Tampoco encontré donde David cantó las mañanitas. Qué terrible eso, ¿eh? Porque las canté un chorro de años y luego cuando me hice cristiano quise ir a ver dónde David cantó las mañanitas, las que cantaba el rey David, dice, ¿no? No encontré nunca nada de eso, puras mentiras. Y esa de que hay una balanza en el cielo entre cosas buenas y cosas malas, es una mentira. Si quieres seguir pensando en balanzas, pon de un lado tu pecado y del otro lado la paga por el pecado, que es la muerte, separado de Dios por la eternidad. O que alguien muera por ti, y ese fue Cristo Jesús. Nada más, es el único camino a la salvación, es Cristo Jesús. Entonces, lo natural aquí sería celebrar la misericordia que tuvo Jesús con este hombre, ¿sí o no? ¿Verdad? Oye, sanó a un paralítico, por lo menos sanó a uno, a lo mejor tenía prisa, ¿verdad? Y sanó a uno, y la gente que estaba ahí, aplausos, ¿verdad? Y wow, sanó a un paralítico, y el paralítico dando de brincos ahí, ¿verdad? Y se fue hacia el templo, y todos contentos, ¿verdad? ¿Tú lees eso en la Biblia? Y los judíos siguieron a Jesús y creyeron en él. No, es un problema. El problema incluso es que si aún tuvieras a Jesús resucitar a un muerto, no creerías en él. Y eso, hermanos, me preocupa bastante. Porque aunque Jesús hiciera un milagro en tu vida, que seguramente lo ha hecho, aunque Jesús haga el milagro, te saque de la situación difícil, el problema es nuestra respuesta ante eso. ¿Cómo vamos a responder ante la misericordia, la bondad de Dios para con nosotros? ¿Cómo respondemos a sus bendiciones? Jesús me dice, párate, agarra tu lecho y anda, y yo me iría tras él. Pero este paralítico parece que agarró para otro lado. Cuando lo encuentran, le dicen, ¿dónde está el que te sanó? No, vamos a leerlo aquí porque ya me enojé. Juan 5, 10 al 16, la última parte aquí. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, oye, ¿por qué vas cargando tu lecho? Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, es el día sábado, el descanso. Dios había determinado en los 10 mandamientos, guardarás el séptimo día. No harás ningún trabajo en ese día, sino que lo santificarás para Dios. ¿Ok? Y entonces los judíos tomaron eso, se repite en Deuteronomio, está en Éxodo, se repite en Deuteronomio. Y entonces los judíos tomaron un libro que se llama el Talmud ahora, y escribieron esas leyes y le agregaron
Y entonces ellos pusieron ahí qué era permitido y qué no era permitido en el día sábado. En lugar de entender que lo que Dios está tratando de hacer es que hay un día en especial dedicado a dar gracias y adorar a Dios. Que no tenían que seguir en sus trabajos en domingo, en sábado, sino que tenían que dedicar ese día para dar gracias a Dios. Y el domingo empezar la siguiente semana, ¿ok? El octavo día. Entonces, no, ellos se enfocaron en las reglas y pusieron regla tras regla, tras regla, tras regla. Y en lugar de celebrar y ver al paralítico, que seguramente lo conocían, porque 38 años ahí, claro que lo conocían, y de verlo caminar y celebrar, oye, ¿quién te sanó para ir a darle las gracias para ver si nos hace otros milagros? No, oye, estás llevando tu camilla ahí. No te es lícito llevar la camilla, es sábado. Por eso te dije que Jesús había escogido especialmente el sábado para hacer esto. El paralítico de Betesda le responde, pues el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Me lo dijo como una orden, de verdad, con autoridad. Y pues yo me paré, agarré mi lecho y empecé a caminar, ¿verdad? O sea, yo estoy siguiendo una orden. Le preguntaron, ¿quién te dijo, toma tu lecho y anda? Fíjate la pregunta. ¿Tú qué hubieras preguntado? ¿Qué hubieras preguntado? ¿Quién te sanó? Oye, ¿quién te sanó? No. ¿Quién te dijo que cargaras tu lecho y que anduvieras en día sábado? Porque había hasta distancias. En el Talmud hay distancias que te es permitido caminar. Más allá ya no. Y obviamente no podías cargar cierta cantidad de peso en ese día. Y él le contesta, ¿verdad? Pues él dice que había sido sanado, que no se mira, paralítico de Betesda, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Esto también es controversia, ¿verdad? Incluso ahorita acabamos de cantar una alabanza, ¿verdad? Que es buen padre, ¿verdad? Eres buen padre. Él nos amó así como soy, así como soy, así como soy, ¿verdad? Lo dice 3 veces. Sí, Dios te ama tal y como eres, pero no quiere que sigas así. No, Dios es buena onda. Bueno, necesitas leer más tu Biblia todavía. Porque Jesús le dijo esto, no solamente a este paralítico, se los dice, por ejemplo, a endemoniados, ¿verdad? Le dice a la mujer que encontraron en el pleno acto del adulterio, que la querían apedrear, ¿te acuerdas? Eso también decía la ley. Y se la llevan a Jesús y ¿tú qué dices? ¿Verdad? ¿La apedreamos? Mira, aquí toma una piedra, tírale. A ver si Jesús iba a cumplir la ley. Es lo que están haciendo aquí. Y entonces Jesús les dice, bueno, el que esté libre de pecado, órale, que tire la primera piedra. Y dice que todos acusados por sus propias conciencias, desde el menor hasta el mayor, o del mayor hasta el menor, no recuerdo, se fueron. Y se queda él con la mujer adúltera, porque sí la encontraron en el pleno acto del adulterio, así dice, ¿verdad? Y sí, la ley decía que tenía que morir apedreada. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo Jesús, hey, mujer, ¿nadie te condenó? Pues no, ¿verdad? No recibí ninguna pedrada. ¿Y Jesús qué le dijo? Pues ni yo te condeno. Vete. ¿Y ya? Vete y no peques más, le dijo. Lo mismo. No peques más. Por eso este tercer punto se llama así, responde con santificación. ¿Cuál debe ser tu respuesta ante un encuentro con Jesús?
donde Jesús salió a buscarte, donde resolvió tu mayor problema en tu vida, que era el pecado, y que fueras a vivir con Él por la eternidad, ¿cuál va a ser tu respuesta? Tu respuesta debe ser: no peques más. No peques más. Ese proceso se llama santificación. No quiere decir que ya seamos todos aquí perfectos. Yo me equivoco muchas veces y peco de diferentes maneras. Y me tengo que arrepentir y resolver mi situación delante de Dios. Ayúdame, Señor, y quita esto de mí, que no lo vuelva a hacer, y lucho con eso. Esa es la lucha del cristiano, pero tiene que haber una lucha del cristiano. Y no así de, pues lo que sea, ¿verdad? Al cabo Dios me perdona, Dios me ama como soy. No peques más. Y le dice una advertencia para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, con esta advertencia, algunos también han dicho, ¿verdad? Y tenían esa idea los judíos, que estabas enfermo por algún pecado. Le dicen de los ciegos, del ciego que era ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Y los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que estuviera ciego? Y Jesús: no es ni que, o sea, no fueron ni sus padres ni él, sino que Dios hizo que él estuviera ciego justo en este momento para que yo lo sanara y ustedes vieran la gloria de Dios. Dios tiene sus propósitos para todo. ¿Ok? No juzgues a las personas. He escuchado terriblemente de pastores, terriblemente lo digo, decir: mira, le dio cáncer por lo que me hizo a mí. Bueno, ¡ay, caramba! Desconocimiento total de la misericordia, el amor y el poder de Dios. Pero sí, nosotros necesitamos responder con santificación. Le puse aquí, ¿verdad? El hombre se fue fue con los judíos, les dijo que era Jesús el que lo había sanado. Los judíos se molestan. Por esa causa los judíos perseguían a Jesús porque no guardaba el sábado. Procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día sábado y no reconocían a Jesús como Dios. Te dije, quien tiene autoridad y poder en su palabra es Dios, es Jesús, tú no. Quien tiene autoridad y poder sobre el día sábado y hacer en el día sábado lo que quiera es Dios. Y ellos no lo reconocían como Dios. Y ese era su problema y su necedad y su orgullo y su coraje, ¿verdad? Como para matarlo. El punto aquí, hermanos, y para cerrar es: necesitamos abandonar nuestra religiosidad. Debemos acercarnos a Dios, a Jesús, con sinceridad de corazón, con nuestra necesidad, con nuestra incapacidad para hacer y deshacer en esta vida, con nuestra necesidad de que esté Él en nuestro día a día y trabajar en nuestra vida por agradarle a Él, no como una religión, como ritos, como reglas que se tienen que cumplir. En esta iglesia no somos legalistas. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero yo acabo de leer en mi Biblia, no peques más. Y yo no voy a poner sobre eso otra regla. Ya lo leíste ahí, no peques más. Así que yo no tengo por qué decirte reglas. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Y si no lo sabes o tienes dudas, te podemos orientar, te podemos aconsejar. ¿Ok? El único lugar donde yo doy órdenes es en cómo manejamos esta iglesia. Y no las doy solo, todo lo consulto con Robert y los otros líderes la mayoría de las veces. Pero sobre tu vida quien tiene autoridad es la palabra de Dios. Y si yo te digo algo como una autoridad, será dentro de la autoridad de la palabra de Dios. Pero lo que queremos aquí es que tú te acerques a Dios
sin ser una religión. Si tú tienes tu religión, siempre decimos, te la respetamos, pues. Quisiera que conocieras más a Jesús a través de la Biblia y que te acerques a Él con un corazón de verdad entregado y un corazón de verdad que quiera saber más de Él, conocerle de verdad. Dice Jeremías, por ejemplo, ellos seguían con esto porque sí está por la palabra de Dios esto. En Jeremías, por ejemplo, 17, 21 y 22, así ha dicho Jehová, guárdense por su vida de llevar carga en el día de reposo. O sea, sí dice la Biblia. Y de meterla por las puertas de Jerusalén. Y él iba cargando con su lecho y lo encuentran en el templo. Pues claro, entró por la puerta de Jerusalén. Ni saquen carga de sus casas en el día de reposo y hagan trabajo alguno. Pero aquí está otra vez la intención, el por qué. Si nos santifica el día de reposo. Por eso yo batallo, hermanos, el hecho de que no sea algo que ustedes aprecien, o que haya gente que no aprecie estar el domingo en la iglesia. Porque para nosotros como cristianos cambió de sábado a domingo el primer día, el día del Señor, se llama ahora. Es el día de la resurrección, los domingos. Y los domingos deberías estar en tu iglesia local para adorar a Dios como lo hicimos desde el principio. Adorar a Dios, que eso es a lo que venimos, escuchar su palabra e impulsar su obra en este mundo el día domingo. Y no tengo 2 servicios, otras iglesias tienen otro en la tarde, hay que venir. Yo no quiero imponerlo como una regla. Quisiera mejor que pasaras el resto de la tarde con tu familia, con tus amigos, siendo de bendición para otros, llevando el mensaje que oíste en la mañana a otras personas, etc. No es una regla como tal solamente por cumplir, tenía una intención, ¿ok? Debemos acordarnos más bien de quién es Dios, quién es Jehová. Éxodo 34:6, pasando Jehová por delante de Moisés, dijo Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Por eso cada uno de nosotros aquí, más que tener una religión, mi recomendación, porque es lo que veo en la palabra de Dios, Jesús odiaba la religión judía, de seguir solamente ciertas reglas. Dice, ustedes tienen a Moisés, leen ahí lo que tienen de Biblia, ¿verdad? Y no quieren recibirme. Mejor abraza la santidad, abraza la santidad. La misericordia de Jesús va más allá que una sanidad física. La gracia debe llamarnos al arrepentimiento, a la santidad. No solamente por portarnos bien, por agradar a Dios. ¿Me estoy explicando? Aquí no damos clases de moral. No te voy a decir cómo te sientes en una boda, por ejemplo. Cómo debes de ir vestido a una boda y todo. Te haremos recomendaciones personales porque nos preocupas, pero más allá de eso, yo algo que quisiera es que buscaras a Dios y Dios tocara tu corazón y te hiciera cambiar tus actitudes y tu forma de ser. Dice Tito 2, 11 al 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, no estar con Dios, y a los deseos mundanos, renunciando a eso, entonces vivamos en este mundo, en este tiempo, en este siglo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa debe ser la manera de vivir de cada uno de nosotros. Sobria, justa y piadosamente. Entonces, es una decisión que cada uno entonces debe tomar. La gracia que nos da vida nueva también nos lleva a caminar lejos del pecado. Y toda esa enseñanza está encerrada en la sanidad de este paralítico.
Así que como conclusión, este hombre estaba ahí postrado, el estanque era su esperanza, digamos, una esperanza incierta. Los líderes religiosos tenían reglas en lugar de compasión, terrible, pero Jesús vio, conoció, habló y levantó a un hombre postrado. Y creo que ese hombre, esa mujer, quebrantados pudiéramos ser nosotros. Su voz, la voz de Jesús, que es igual a Dios, venció el quebrantamiento de esta persona, confrontó sus falsas esperanzas y lo llamó a una vida santa, no peques más. Así que, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Sería aquí la pregunta, ¿verdad? Y responder lo que dijimos al principio. ¿Estás reconociendo tu incapacidad? ¿Vas a de verdad recibir la palabra de Dios? ¿O vas a nada más estar escuchando lo que decimos aquí? O en otros lugares, en otras iglesias, en Facebook, en YouTube. Recibe tú mismo la palabra de Dios y responde entonces con una vida que va en aumento, santificándose para Dios. Quiero que abandones tus estanques de seguridad falsa, las excusas, pues no tengo quien me lleve, no tengo quien me lleve al estanque, decía esta persona, ¿verdad? Tu religiosidad, el vivir solamente una vida de religión, que abandones incluso tu emocionalismo, porque a veces por la emoción, por el dolor o por la alegría nos acercamos a Dios. Que abandones tus propios esfuerzos y que abandones tu pecado y de verdad descanses en Él. Levántate ante su voz.